esta serie. Es una serie muy larga, por mucho la más larga de todo lo que hemos estudiado en la palabra hasta ahora en este lugar. Y el tema de hoy de la serie Conociendo a Dios, el número 23 es: Él es temible. Dios es temible. Y quiero que leamos juntos, por favor, en el Salmo 76, verso 7. Yo lo leeré en la versión Reina Valera actualizada, Salmos 76, 7. ¿Alguien le falta Biblia? ¿Todo está en Biblia? Recuerden que tenemos aquí el exhorto de no utilizar nuestros teléfonos celulares para leer la Biblia. Si a alguien le falta Biblia y no tiene, puede levantar su mano y con gusto los siervos le llevarán alguna para que pueda leerla. ¿Todos? Perfecto. Así es que no quiero ver a nadie así, ahí no en su teléfono. Y luego peor chateando. No, si lo necesita adelante, pero tome precaución para que no le distraiga lo que pueda estar ahí recibiendo de mensajes. Salmo 76, versículo 7, dice así la palabra del Señor: temible eres tú. ¿Quién podrá permanecer en tu presencia cuando se desate tu ira? Lo vuelvo a leer: temible eres tú. ¿Quién podrá permanecer en tu presencia cuando se desate tu ira? En otras versiones dice: ¿quién podrá estar de pie cuando se manifieste tu enojo? Porque tú eres temible, dice el Salmo 76, 7. Oremos al Señor pidiéndole que Él tenga bien hablar a nuestras vidas por medio de este sermón. Padre, te damos gracias en esta tarde de domingo. Gracias, Señor, por nuevamente traernos con bien a tu casa, Señor, al lugar de reunión, el lugar que tú has designado, Señor, para manifestar tu presencia cuando nosotros nos reunimos en tu nombre para alabarte, adorarte, Señor, y también para aprender de ti por medio de tu palabra. Te damos gracias también por las personas que en su corazón está el deseo de congregarse, pero que por diversas circunstancias no pueden estar entre nosotros. Señor, te rogamos que al ver esta transmisión o esta grabación, Señor, ahí también sus vidas sean ministradas con el mensaje de tu palabra que tienes para nosotros en este día, Señor. Concédenos, Padre, por favor, el entendimiento para comprender lo que tú nos vas a hablar, Señor, y asimismo la memoria para retener este mensaje, Señor, y ponerlo en práctica cuando sea requerido, Señor. Tú has enviado tu palabra a nosotros y no vuelve vacía, Padre. Sin embargo, nosotros a veces por negligencia la descuidamos o la echamos a un lugar donde no tenemos memoria de ella, Señor. Queremos ser como esa tierra fértil de la cual habla la parábola del sembrador, que esa semilla cayó en esa tierra fértil y produjo el fruto que estaba designado a través de la semilla de tu palabra. Que así nosotros, Señor, retribuyamos, Padre, en conducta, en entendimiento y una forma de vida que a ti te agrada, la palabra que hoy recibiremos de parte tuya, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire esta característica de Dios: Dios es temible. En otras versiones, de hecho, dice: Dios es terrible. Y es mi intención que a través de este mensaje, por los próximos minutos, entendamos el significado bíblico de que Dios es temible. Es tal vez una expresión que no estamos tan acostumbrados a escuchar de Dios, y tal vez no resulte tan agradable escuchar que Dios es temible, que Él es terrible, que Él causa temor, que Él causa terror y pavor. Quisiéramos escuchar tal vez que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que es bondadoso, benigno. Todo eso es Dios, pero también la palabra del Señor nos enseña que Él es temible, y yo espero en Cristo que hoy aprendamos el verdadero significado acerca de que Dios, nuestro Señor, es temible, como lo leímos en el Salmo 76, versículo 7. Hay algo interesante que descubrí preparando este mensaje, y encontré que diversos estudios acerca de la palabra del Señor, especialmente en los textos originales, una de las frases que más se repiten en la Biblia tiene que ver con el temor. Es decir, de lo que más habla la Biblia en frases está relacionadas con el temor, tanto en la forma positiva como en la forma negativa. Y ahorita explicaré qué quiero decir con eso. El temor del cual habla la Biblia también nos da la perspectiva para rechazarlo. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice: no temas, confía,
o también para aceptar el temor, como veremos en la palabra del Señor, de tener temor de Dios o temor a Dios. Entonces se puede usar tanto en forma positiva como en forma negativa en la palabra del Señor. Quiero mostrarles algunos ejemplos de formas positivas acerca de la Biblia cuando habla del temor. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 41 y veremos aquí un ejemplo en la palabra cuando el temor se usa en forma negativa, cuando se usa en forma negativa, es decir, que no lo aceptes, que no lo permitas, que no lo anides en tu mente y en tu corazón. Y aquí en el Salmo 41, versículo 10, la palabra del Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo vuelvo a decir. Una forma en la cual la Biblia se refiere al temor como algo negativo, algo que no tenemos que aceptar, ni permitir, ni darle cabida en nuestra mente y corazón, lo vemos aquí en Isaías 41:10, cuando el Señor nos dice: no temas, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo, hermana. Y por eso el Señor hoy te dice: no tengas temor, no tengas miedo. Otro pasaje muy conocido, no lo busque, lo voy a mencionar, que seguramente lo he escuchado, en el Salmo 23, versículo 4. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice el salmista? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque es muy valiente el salmista, porque está muy fuerte, porque las puede. No, porque dice: tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Entonces, hay formas positivas, perdónenme otra vez, formas negativas en las cuales la Biblia refiere al temor para no aceptarlo y no permitirlo en nuestra vida. Pero también hay formas positivas donde la Biblia nos instruye así aceptar cierto tipo de temor. Y quiero ejemplificarlo con un par de versículos. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, que está llena estas referencias al temor en el libro de Proverbios. Y en el capítulo 1, versículo 7, en mi versión lo dice así: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. En otra versión dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová, el temor del Señor es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Aquí es algo bueno entonces tener este tipo de temor. Y ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre un tipo de temor y otro tipo de temor, para que nos quede claro a qué se refiere la Biblia cuando lo menciona en forma positiva o en forma negativa. Otro pasaje también muy conocido aquí mismo en Proverbios, al final, Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, Proverbios 31, versículo 30, también menciona el temor como algo positivo y dice así: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme ¿a quién? A Jehová, al Señor, ella será alabada. La mujer que teme a Dios, la mujer que teme al Señor, ella será alabada. Entonces se da cuenta, por un lado te dice: no temas, no voy a temer, no tengas miedo, no tengas temor. Y por otro lado te dice: sí teme, sí ten temor. Y vamos a explicar ahorita por qué algunas veces es positivo y otras veces es negativo. Entonces, por lo que acabamos de ver en estos breves pasajes, hay muchos más, por supuesto, el temor, según el contexto, puede ser bueno o puede ser malo. Por eso conviene saber
a qué sí debemos tener temor o a quién debemos tener temor. Y también es bueno saber a qué no debemos temer o a quién no le debemos temer. A quién le tenemos que tener miedo o a qué y a quién no. Y trataremos de entender eso en los próximos minutos. Primero, definamos qué es temor. De hecho, las personas comúnmente utilizan de forma indistinta la palabra temor y la palabra miedo. En el uso cotidiano de nuestro lenguaje español, prácticamente es lo mismo, temor y miedo, lo usamos indistintamente. Pero en la Biblia sí es diferente según el contexto. El temor del miedo no es lo mismo en la Biblia. Por ejemplo, miedo, la definición de miedo según los diccionarios de nuestra lengua dice que es una respuesta emocional. El miedo es una respuesta emocional, o sea, es una emoción que se activa ante lo que se considera arriesgado o peligroso. Lo repito, el miedo es una respuesta emocional que se activa, se dispara, se prende cuando se está ante algo que se considera arriesgado o peligroso y prepara a la persona, es decir, la persona que siente esa emoción de miedo, la prepara para huir o para luchar. El miedo entonces es una emoción que nos pone alerta ante una situación peligrosa o de riesgo y nos prepara para o salir corriendo o enfrentar esa situación y luchar. Es importante mencionar también que el miedo puede ser real o imaginario. Puede ser algo verdaderamente riesgoso o peligroso o algo totalmente producto de nuestra imaginación. Si ese miedo no se contiene, no se controla, da paso a un sentimiento todavía más intenso que se le denomina como terror. El terror es el miedo exagerado, intenso, dominante. ¿Cuántos de aquí han sentido miedo? Yo creo que todos. Terror también, ¿verdad? De alguna forma u otra. El miedo se expresa en una reacción que tiene que ver con nuestra supervivencia. Es algo que Dios puso de forma natural en el ser humano, tener ese miedo o esa reacción, esa emoción, como un instinto de supervivencia cuando enfrentamos un peligro. Y no quiero poner muchos ejemplos para no dañar su mente, pero creo que cada uno de nosotros podemos recordar situaciones en las cuales hemos tenido miedo, sentimos miedo, porque estuvo en peligro nuestra vida o nos sentimos que estábamos en riesgo, y eso es un instinto que Dios puso en forma natural en el hombre como un instinto de supervivencia. Aunque repito nuevamente, pueden ser situaciones imaginarias. No hay peligro, no hay riesgo, pero nuestra imaginación nos traiciona y nos hace ver las cosas mucho más peligrosas y riesgosas de lo que en realidad son. Por eso, en forma natural, evitamos lo que nos causa miedo. Las mujeres tienen miedo a muchas cosas, los hombres tienen miedo a tal vez no tantas cosas, ¿no? Tal vez seamos un poco más valientes en algunas cosas. Pero por ejemplo, varón, tú que te crees muy valiente, ¿te gustan las inyecciones? Dices, no, bueno, hay contados casos. Tiembla uno ante las inyecciones. Prefiero cápsulas, ungüentos, pomadas, jarabes, lo que sea, pero inyección no, por favor. Oye, pero te vas a tardar más, no importa. Y la mujer dice, no, sí, ya, para estar bien, ¿no? Pero por ejemplo, los insectos es lo contrario. Usualmente las mujeres tienen no miedo, pavor, depende de qué insecto, por supuesto. Y los hombres usualmente no tenemos tanto miedo a esas criaturas. Entonces, si este miedo o esta forma de expresión de supervivencia no se controla, si uno no toma control de eso,
puede derivar en algo todavía más grave que se le conoce como fobia. Una fobia es un miedo intenso, incontrolable e incapacitante. Es decir, la persona se bloquea por completo, transpira, le da una taquicardia, siente que se muere ante una situación que usualmente no es tan peligrosa como aparenta ser. Estas fobias pueden ser el producto de algún trauma, alguna experiencia personal, algo que sufrió que marcó su vida, y cada que se aproxima algo similar, siente ese pavor, esa fobia intensa. Puede ser también por los prejuicios, puede ser tal vez por advertencias. La gente ya está prejuiciada contra ciertas cosas, por ejemplo, y discúlpeme, no le quiero perturbar mucho, las arañas, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, ya casi de forma natural la persona siente un miedo y que puede ser inclusive una fobia ante una araña, un roedor, por ejemplo, y se bloquea. Hay diferentes tipos de fobias, algunas muy raras, por cierto. Ya hay fobia para todo, para todo, para todo. Porque el hombre, justamente en su daño causado por su propio pecado, ha pervertido su mente, ha distorsionado su corazón y se ha inventado fobias de todo tipo, y muchas de ellas no son más que producto de la imaginación. Y es como el enemigo también de alguna forma puede bloquear, puede incapacitar a una persona. Aerofobia es el miedo a volar. Tal vez si has tenido la experiencia o si la llegas a tener de parte de Dios, la primera vez que te subes a un avión te da miedo. ¿Por qué? Porque te da miedo saber que estás allá hasta arriba y que si se cae, muerte segura. Sabes que es uno de los vehículos de transporte más seguros que existen. Hay más accidentes automovilísticos, hay más probabilidad de morir en un automóvil que en un avión. Pero el simple hecho de subir o subirte a la montaña rusa o al carrusel, no es imposible que alguien te obligue a hacer eso por el miedo, el pavor que sientes al respecto. La acrofobia es el miedo a las alturas. La claustrofobia es la fobia a lugares encerrados o estrechos. La zoofobia a los animales. Y descubrí una que no conocía, que es la teofobia. La teofobia, ¿qué es eso? Es una fobia a Dios. Imagínense hasta qué grado ha llegado el deterioro del ser humano, que hay una fobia, un rechazo absoluto, un miedo exagerado a Dios y a todo lo que tenga que ver con Dios. Eso es la teofobia. Entonces, nosotros nos vamos a aproximar a aquello que no nos cause miedo, que no nos cause temor, pavor, fobia, y podemos tener una convivencia sin ningún problema. Y vamos a rechazar aquello que nos causa miedo, temor, que sentimos que estamos en riesgo, en peligro. De forma natural lo vamos a rechazar. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro de cómo esto, a través del pecado, se pervierten las relaciones. Vaya conmigo a Génesis 2. Los primeros seres que habitaron en esta tierra, creados por Dios, Adán y Eva, en Génesis 2 podemos ver en diversos pasajes que el Señor tenía una relación franca, abierta con Adán y Eva. En el versículo 16 le da una instrucción del capítulo 2 de Génesis. Conversaba con él, con la mujer también. En el versículo 18 vemos cómo la crea. En el versículo 22 vemos cómo el Señor la presenta a Eva, a Adán. En fin, había una relación transparente, sin temor. No había nada entre ellos que les apartara. Sin embargo, por causa del pecado que usted sabe, el hombre desobedeció a Dios y esto le hizo ver su condición de pecador.
Y sucedió algo que se rompió en esa relación muy dramático. Aquí en Génesis, en el versículo 3, podemos ver aquí en el versículo 9, Dios se paseaba por el jardín y el Señor le llamó a Adán en el versículo 9 de Génesis 3 y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el jardín y ¿qué dice? Tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Se rompió la relación por la desobediencia del hombre y entonces ahora el hombre, en vez de tener una relación franca, abierta, transparente con su creador, tuvo miedo. Por causa del pecado, el hombre le tiene miedo a Dios. Venir a una iglesia como esta, a una congregación cristiana, da miedo a muchas personas, porque percibe que algo va a pasar ahí adentro, porque Dios está ahí, me va a confrontar, va a saber lo que hay en mi corazón. No quiero ir a ese lugar, me da miedo. Pero sabes tú, y como vamos a aprender en los próximos minutos, la mejor relación que tú y yo podemos tener es con Dios, pero no una relación de miedo, sino una relación de amor. Y lo más precioso es que Dios nos provee los medios para que ese miedo que nos apartaba del Señor sea disipado y podamos aproximarnos a Él con toda confianza. Todo eso que le he descrito de alguna manera nos da una idea de lo que es el miedo. ¿Qué es el temor? Aunque es prácticamente un sinónimo, como le digo, en el uso común de nuestro lenguaje, en el sentido bíblico, temor es algo diferente al miedo. Temor es un sentimiento, según la Biblia, es un sentimiento de profunda reverencia hacia Dios. Temor es un sentimiento de profunda reverencia hacia Dios. El temor nos motiva a buscar agradar a Dios con nuestra obediencia, a no fallarle. Porque tú y yo sabemos que Dios es santo, que Dios es todopoderoso y que Él merece toda gloria, honra, alabanza y adoración. Entonces, el temor en el sentido bíblico es una reverencia hacia Dios, es un respeto hacia Dios, es honrarle, adorarle, desear agradarle, ser obediente a sus principios y mandamientos. Eso es el temor de Dios o el temor a Dios. Y ahorita veremos algunas diferencias en ello. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre el miedo y el temor? ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra enorme diferencia también es quién está sintiendo el miedo o el temor y quién está sintiendo el temor o el miedo. Quiero decir con esto que no es lo mismo una persona que es creyente en Cristo, una persona que le ha rendido su vida al Señor Jesucristo, no es el mismo tipo de miedo o temor que va a experimentar a alguien que no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Alguien que no vive bajo los mandamientos de Dios va a sentir un tipo de miedo, de temor muy diferente al que va a experimentar el creyente. El creyente, le pregunto a usted y contésteme, ¿el creyente debe temerle a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? Bueno, si no sabe, guárdese su respuesta. La respuesta es sí. Un creyente, un hijo de Dios debe temerle a Dios, sí. No en el sentido del miedo natural, sino en el sentido de respetarlo, venerarlo y honrarlo. Lo acabamos de leer en Proverbios 31:30, ¿recuerda? Que dice, la mujer virtuosa que teme al Señor, esta será alabada. No confundamos entonces el sentido bíblico del temor al sentido humano o natural
del temor, y para distinguirlo me referiría a él como miedo. Temor y miedo no son lo mismo en el aspecto bíblico. El creyente debe temerle a Dios, sí, porque no quiere fallarle, porque no quiere equivocarse, porque quiere agradar a Dios, quiere ser obediente, quiere servirle, quiere hacer lo bueno, quiere que Dios se complazca en su vida, y por eso tiene temor a Dios de fallarle. Y por eso tiene el temor a Dios para honrarle y glorificarle y darle el lugar que le corresponde en su vida. Ahora la pregunta es, ¿el creyente debe tenerle miedo a Dios? La respuesta es no. Un creyente, un hijo de Dios, no debe tener miedo a Dios en el sentido humano y terrenal. Y no es porque diga, no, como que si no le importara, como si se sintiera muy valiente y no le tiene miedo ni a Dios. No, en el sentido de que él ha sido reconciliado, como dice la palabra del Señor, por medio de la fe y de la obra de Jesucristo. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, que dice, ¿tenemos miedo? No, tenemos paz. Jesucristo es nuestra paz. Y por lo tanto no sentimos miedo ante Dios, porque Él es nuestro Padre de amor. Él nos ama con amor eterno. Él dio a su vida, Él dio la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros, y por lo tanto no debemos aproximarnos a Él con miedo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia por la gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente ante Dios, no con miedo. Sí, con temor reverente, no con miedo, porque Dios no es para con nosotros alguien malhumorado que está viendo a ver en qué te equivocas para castigarte y descargar toda su ira sobre ti. No, Dios no es así con nosotros. Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo y misericordioso, que nos entiende y comprende en nuestras tentaciones y tribulaciones, porque Él mismo las sufrió en Jesucristo. Ahora la pregunta es para el no creyente. Un no creyente, ¿debería temerle a Dios? ¿Qué piensa usted? El que no conoce a Cristo, ¿debería tener temor a Dios? La respuesta es sí, por supuesto. Si lo conociera bien, le tendría, por supuesto, temor. Pero como no lo conoce, no le teme. Porque temerle de verdad a Dios nos lleva al arrepentimiento. Tenerle el respeto a Dios nos lleva a arrepentirnos de nuestro mal proceder. Y el no creyente no tiene ese tipo de temor. Por eso no le obedece, por eso no le respeta, por eso no guarda sus mandamientos ni las pone en práctica. Es más, no solamente debería tenerle temor, debería tenerle miedo. Miedo de saber lo que le espera si no se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo. ¿Qué le espera al pecador? ¿Alguien lo sabe? El infierno y la condenación eternas. Así es que no solamente debería tener miedo, temor, sino terror y espanto. Por eso entendemos ahora el significado de que Dios es temible. Y no es lo mismo temer a Dios que el temor de Dios. ¿Ha escuchado? El temor de Dios, como lo leíamos ahorita en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero en Proverbios 31 dice temerle a Dios. Son dos cosas diferentes y espero poderlas explicar. El temor de Dios es aborrecer todo aquello que a Dios le desagrada. El temor de Dios es aborrecer todo aquello que a Dios le desagrada, es decir, el pecado.
El temor de Dios, ¿de quién es? Temor de Dios es de Dios. El temor de Dios es de Dios. Es decir, que Dios pone en las personas el temor para temerle a Él. ¿Me explico? No es algo que el hombre produzca de forma natural, sino que Dios pone el temor de Él en el creyente para que el creyente le tema a Dios, le respete, le honre, le obedezca. El temor de Dios lo pone Él solamente. Cada persona tiene cierto grado de temor a Dios, que es lo que comúnmente se le conoce como conciencia. Depende de la educación con que las personas somos formados, especialmente en nuestros primeros años, es nuestro grado de sensibilidad de nuestra conciencia. Hay gente que es más consciente, hay gente que es más respetuosa, hay gente que es más amable, más considerada. Digámoslo en el sentido humano, hay gente que es más buena que otra. Hay gente que es mala, ¿cierto? ¿Usted conoce a alguien que es malo? No me diga que es al que ve al espejo cada mañana, o en parte. Hay gente mala, pero hay gente muy mala. Es que esto significa que cada persona tiene cierto grado de temor de hacer lo bueno y temor de no hacer lo bueno o hacer lo malo. Mire cómo le explica la Biblia. Vayamos a Romanos 2, por favor. Me gusta cómo aquí en Romanos 2 lo explica claramente acerca de esto que le estoy hablando, del sentido de lo que es bueno y lo que es malo, o como comúnmente le llamamos conciencia. Romanos 2:15. Lo voy a leer en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Difiere de lo que usted va a leer ahí, pero me gusta cómo lo explica aquí esta versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 2:15 dice: demuestran que en su mente está escrito lo que está bien. Fíjese, Dios escribió en la mente, en el corazón del ser humano, lo que está bien y lo que está mal, así como lo que dice la ley, y su conciencia le sirve de testigo. Es decir, la conciencia del ser humano le sirve de testigo de lo que está bien, de lo que está mal. Sus razonamientos lo condenan o lo defienden. Escuche bien, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. ¿Cuántos sienten un remordimiento cuando hicieron algo malo? Esa es la conciencia que Dios pone en forma natural en todo ser humano. Dice, cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Todo ser humano, de alguna manera, por la gracia de Dios, tiene este grado de conciencia de sentirse bien cuando hacen lo bueno y tener un remordimiento cuando hacen lo malo. Eso es en forma natural. Sin embargo, el problema es que el ser humano, por la práctica del pecado, va dañando esa conciencia, y a lo que tal vez antes le llamaba bueno, ahora le llama malo, y viceversa. Lo que le parecía mal, ahora le parece bien, porque su conciencia se va desgastando por la práctica del pecado, y ahora permite y acepta cosas que tiempo atrás no las toleraba, porque su conciencia era más sensible al pecado y a la maldad. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Lo mismo, por practicar el pecado, el corazón se va haciendo negro, oscuro, entenebrecido, como dice esta versión. La mente también se va pervirtiendo, se va dañando, se va enturbiando. Ya las cosas ya no parecen tan lindas, ya no parecen tan sanas, tan limpias, porque la misma mente está pervertida y ahora ve muchas cosas malas, porque justamente así tiene la mente. Y aquí mismo en Romanos 1, versículo 28 dice:
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, este grado de conciencia llegó a un nivel de daño, de alejamiento de los principios de Dios y no tomaron en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Es decir, puede llegar un punto en el que Dios diga, hasta aquí traté contigo, ahora ve y haz lo que te gusta hacer y vas a sufrir las consecuencias de tus malos actos. Los entrega a una mente reprobada. ¿Cuál es la diferencia entonces, como yo le decía, entre una persona que podemos considerar buena, amable, educada, respetuosa y una persona que no lo es? Tiene que ver qué tanto ha ejercitado su conciencia para hacer lo bueno y lo conveniente. Y mucho de esto tenemos que ver los padres con los hijos. Una buena educación, buenos principios morales de los padres hacia los hijos se reflejan y es un descanso para el alma, dice Proverbios. Descansa tu alma cuando ves que tu hijo tiene un buen comportamiento con estas características, estas virtudes naturales que Dios pone en el ser humano, y tu alma se va a afligir, se va a pesadumbrar, se va a sentir mal cuando veas el mal trabajo que como padre hiciste con tus hijos y andan totalmente pervertidos, haciendo maldad y media. Eso te va a doler. Todos tuvimos el mismo origen, sin embargo, la formación que en el hogar vamos recibiendo va marcando nuestra vida para bien o para mal. Sin embargo, por muy buena persona que sea quien sea, no posee el temor de Dios para reconocerse a sí mismo como pecador y que necesita un Salvador. La persona más buena, miras, mi mamacita buena, mi mamacita linda, es una santa, es la mujer más pura que ha existido sobre esta tierra. Bueno, aún tu mamacita santa con esas características no tiene el temor de Dios y no está en Cristo, que le va a llevar a reconocerse a sí mismo como pecadora y que necesita un Salvador. Nadie en esta tierra de forma natural puede producir ese temor para respetar, para honrar a Dios, para arrepentirse de nuestros malos actos y entregarse a Jesucristo. Nadie lo puede producir en forma natural, porque ya dijimos que el temor de Dios proviene ¿de quién? De Dios. Dios tiene que poner el temor suyo en el corazón y en la mente del ser humano para que entonces ahora sí la persona se vea a sí mismo en su condición y comparado con la santidad de Dios diga, soy un pecador, perverso, maligno, soy de lo peor, no merezco nada, porque esa es la verdad, no merecemos nada. Pero Dios en su misericordia nos concede el perdón de pecados si tan solo nos arrepentimos de ellos y le entregamos al Señor Jesucristo por la fe en nuestro corazón, creyendo que Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo que tú y yo merecíamos en esa cruz donde Él murió. Pero eso solamente lo produce el ser humano cuando Dios pone su temor en Él. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pregúntome yo, pregúntate a ti, ¿todo ser humano en esta tierra ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio? ¿Qué me dices? No. Hay gente que vive la vida alegre, la vida loca, lo que sea, ni se preocupa de esas cosas. Vive como quiere vivir y no toma en cuenta a Dios. Porque el Espíritu Santo no le ha convencido de pecado. Porque Dios no ha puesto su temor en esa persona. Roguémosle entonces al Señor por nuestros familiares, personas cercanas que no tienen a Cristo en su corazón. Señor, pon tu temor en Él, pon tu temor en ella para que te reconozca, se vea a sí mismo su condición de muerte y se entregue a ti, Señor. Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer.
Por eso, mis amados hermanos, no es suficiente con tener cierto grado de temor, de respeto, de honra, de miedo, si quieren, a Dios. Tiene que ser una reverencia absoluta, una rendición completa a nuestro Señor. Y eso solamente lo produce Dios mismo cuando pone su temor en el corazón del ser humano. Hay gente que dice que respeta a Dios, que lo ama, que lo honra, lo venera, tiene sus imágenes y hace cuanta cosa y media, pero eso no sirve de nada si no tiene el temor de Dios. El temor que Dios pone en el corazón del ser humano no sirve de nada. Ni sus marchas, ni sus mandas, ni sus compromisos, ni lo que haga, no sirve de nada para Dios. Mira, algo muy tremendo que dice la Biblia. ¿Sabes quién le tiene miedo a Dios? Porque hay gente que no está consciente totalmente. La Biblia nos dice en Santiago 2:19 que los demonios creen que Dios es único. Es decir, los demonios saben, Satanás, sus demonios, saben que hay un único Dios verdadero. Lo creen, lo saben. Y dice, y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, si los demonios saben que hay un único y verdadero Dios y tiemblan ante Él, ¿por qué no se arrepienten de hacer el mal? Ellos lo saben, lo conocen, es más, hasta lo ven. Vemos en diferentes pasajes donde Satanás se pasea en el trono de Dios y habla con Dios. Y ellos que son espirituales pueden percibir a Dios mejor que nosotros. Pero ¿por qué si ellos tiemblan ante su presencia no se arrepienten los demonios? Porque no tienen el temor de Dios. Dios no puso en ellos su temor por causa de su traición. Estos demonios tiemblan aterrorizados ante Él, pero como no tienen el temor de Dios, no se arrepienten. Es más, mira, aquí en Romanos 1, donde estamos ahora, versículo 32, mira lo que dice ahí. ¿Puede alguien reconocer, tener conciencia, tener cierta idea de Dios? Y aquí en Romanos 1:32 dice, a pesar de ellos, reconocen, palabra importante, reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es decir, todas las cosas pecaminosas, menciona algunas de ellas en unos versículos anteriores, maldad, avaricia, injusticia, perversidad, engaño, etcétera. Dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen, se agradan en los que las practican. Es decir, no solamente las hacen, sino que les gusta ver cuando alguien practica todas estas cosas. Engaño, perversión, malicia, infidelidad, adulterio y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios en su corazón. Y tú y yo sabemos, y si no te lo digo, el fin que le espera a una persona que no tiene el temor de Dios. Lo dijimos hace unos momentos. ¿Qué le espera al pecador? La condenación eterna por no haberse reconocido como pecador, entregado a su vida a Jesucristo. La Biblia claramente dice que será atormentado día y noche para siempre. Bajo este contexto, espero que tú y yo entendamos un poco mejor, o mucho mejor, si Dios nos lo concede, que Él es temible. Si es un Dios de amor, si es un Dios de gracia y misericordia, si no, no estaríamos aquí, pero Dios es temible ante aquel que no se arrepiente de sus
pecados. ¿Qué es temible? Temible significa que infunde temor o que es digno de ser temido. Dios infunde temor, respeto, reverencia en el creyente, pavor y terror en el no creyente, y es digno de ser temido. Y alguien se preguntará, ¿pero qué Dios no es amor? ¿Qué no venden eso y ofrecen que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, que Dios tiene pensamientos buenos para ti? Sí, por supuesto. Pero Dios al mismo tiempo es justo. Y dice la palabra del Señor que el pecador no quedará sin castigo. Dios es justo, Dios es santo, Dios es temible y merece, por lo tanto, nuestro respeto, nuestra obediencia, si queremos evitar tú y yo el justo castigo por haber desobedecido sus principios y mandamientos y por no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Su santidad, justicia y omnipotencia nos deben motivar a temerle. Hermano, tú y yo no podemos cauterizar nuestra conciencia, como le llamas ahorita en Romanos 1, que cauterizaron su conciencia, su corazón se entenebreció por la práctica constante del pecado. Tú no podemos y yo no podemos andar libremente haciendo lo que querramos, aunque eso sea pecaminoso. No, tenemos que tener temor de Dios para temerle a Dios. Porque Dios es justo. Sí, tiene gracia abundante, infinita, misericordia eterna, pero puede llegar un punto en que Dios, como ahorita vimos en Romanos 1 también, nos entrega para que suframos las consecuencias de nuestras faltas, a ver si de esa manera tú y yo nos corregimos. Bajo esta perspectiva, mis amados, siguiente pregunta: ¿a qué le teme el ser humano en forma natural? A la muerte. Casi todo el mundo. Hay gente que no, ¿verdad? Ya se cauterizó tanto su conciencia, como les decía hace unos minutos, que ni a la muerte le tienen miedo. Fíjese hasta qué grado se ha dañado su mente, que ni tienen miedo a la muerte. Me refiero a una persona sin Cristo, una persona natural. Le tiene miedo a la pobreza, tal vez, a la enfermedad, a las inyecciones, ¿no? A las arañas, serpientes, al diablo. Mucha gente le tiene miedo al diablo, a los demonios, a la muerte. Creo que eso, la gran mayoría le tiene miedo a morir. Pero se da cuenta que casi nadie le tiene miedo a Dios. Casi nadie teme a Dios. Es bueno, Dios es bondad, es misericordia. ¿Por qué le voy a tener miedo a Dios? Dirá alguien. Confían que es amoroso, que es misericordioso, que los va a perdonar, que los ama tanto que los va a salvar aunque ellos no dejen de hacer sus cosas pecaminosas. Personas así viven engañados. Si ignoran que Dios sí es todo eso, misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo, bueno, amor. Pero si una persona ignora que Él es justo, entonces vive engañado. Porque como lo cité hace un momento, Números 14, 18, no lo busque, Dios no dejará impune, sin castigo, al culpable. Números 14, 18. Considerando todo esto que le he dicho, le pregunto yo a usted, es una sesión de preguntas y respuestas, ¿se da cuenta? ¿Qué es más temible que Dios? ¿A qué le deberíamos tener más temor o más miedo que a Dios? ¿A la muerte? Dijeron por ahí. Jesucristo ya venció a la muerte. ¿Al diablo? Dice que los derrotó exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. ¿A la enfermedad? El Señor llevó cautivas todas nuestras enfermedades. ¿Al hombre? Tampoco.
No hay nada ni nadie en toda la creación más temible que Dios. Dios es el más temible de todo lo existente. A nada ni a nadie le debemos temer más que a Dios. Suena como contradictorio a lo que normalmente escuchamos. A nadie le debemos temer más que a Dios. Ni a la muerte, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a la pobreza. Porque sabe, como lo dije hace un momento, Cristo ya venció todo eso. Entonces, si esos eran como que los campeones en cuanto al grado de temor, y si Cristo ya venció a todos ellos, ¿a quién tenemos que temerle? A Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque dice que su justicia eterna es. Acompáñame al Salmo 119. Salmo 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Cómo es la justicia de Dios? Eterna. Y justicia es hacer lo justo. Y si Dios dice que el pecador merece el castigo y la muerte, ¿va a ser así? Sí, y va a ser eterno. No va a decir el Señor, bueno, te voy a dejar muerto unos cuantos siglos y luego ya te levanto para que entonces ya entres a mi gloria. Si una persona muere sin arrepentirse de sus pecados, sin Cristo en su corazón, el juicio de Dios es que esa persona sea castigada con la muerte y su justicia es eterna y por lo tanto la muerte es eterna. A eso se refiere justamente el lago de fuego que menciona Apocalipsis 20, que no se apagará eternamente. El que muere sin Cristo sufrirá. Acompáñame al siguiente pasaje. Segunda carta a los Tesalonicenses. Aquí viene otra aclaración acerca del tiempo que va a durar el juicio o el castigo para los que no obedecen a Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra del Señor, ellos, es decir, los que rechazaron a Jesucristo, en el versículo 8 al final dice, no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, es decir, los desobedientes al evangelio de Dios, dice, serán castigados en el versículo 9 con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. El pecador que no se arrepiente y muere en esa condición sufrirá el castigo por siempre. ¿Tuvo su oportunidad? Seguramente tú, si no estás en Cristo, tienes la oportunidad en esta tarde de arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Jesucristo para que tu condición cambie. Si no lo haces, perdiste esta oportunidad. Y yo no te puedo decir cuántas más tendrás de parte de Dios. No hay como segunda oportunidad, segunda oportunidad. A lo mejor no la hay. No te arriesgues. Porque aquí dice claramente la Biblia, condenación y juicio eternos. Por eso entendemos que Dios es temible. Sin embargo, Jesucristo vino para evitarnos conocer
al Dios temible en ese aspecto de descargar su ira sobre nosotros con justicia. Jesucristo dijo, yo voy a la tierra, viviré una vida perfecta y tomaré el lugar de cada uno de aquellos que reconozcan que son pecadores y que me reciban como Señor y Salvador de sus vidas, porque yo tomaré el castigo que ellos merecían. Es decir, Jesucristo vino para tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz y recibir el juicio, el descargo de la ira de parte de Dios por causa del pecado. Pero es necesario que tú y yo nos arrepintamos de ello para que el Señor en su misericordia tenga a bien perdonarnos. Mateo capítulo 10, vayamos allá. Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. No teman, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Con esto la palabra del Señor nos exhorta a que no tengamos temor ni de la muerte, ni de la escasez, como dice Romanos 8, ni la persecución, ni la aflicción, tribulación, la angustia, hambre, desnudez, enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni a Satanás mismo. No significa que vamos a andar ahí de valentones retando a todo mundo y si yo no tengo miedo al diablo. Tenemos que tener mesura y prudencia en nuestro proceder, pero dice, no temas a nada de eso, sino teme más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, no lo que te pueda hacer el hombre. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:31, no lo busques, dice, horrenda cosa, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque Él es temible. Por eso Jesucristo viene a esta tierra, toma tu lugar, toma mi lugar, muere por nosotros, recibe el castigo que tú y yo merecíamos, pero es necesario que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, reconozcamos que Jesucristo tomó nuestro lugar y reconozcamos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida y nos rindamos en obediencia a sus principios y mandamientos. Y Dios en su bondad y misericordia, si así está en su voluntad, te perdonará, me perdonará, y entonces ya no tendremos tú y yo que conocer al Dios temible, sino al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de fortaleza. Porque Dios estará contigo. Termino con un par de pasajes más. Salmos 27. Salmos 27, primer versículo. Así es que hay dos, como dijo aquella, hay dos caminos. O es con Dios reconciliado, o es contra Dios y alejado, o es con Dios conociendo su faceta de amor, sus expresiones de misericordia y de gracia y favor, o alejado de Él y conociendo su ira y su enojo por no estar reconciliado. Creo que es lógico lo que tú y yo deberíamos escoger, pero cuesta renunciar a tus propios intereses, renunciar a tus pecados, a tu forma vana de vivir y entregarte a Jesucristo para que Él transforme tu mente y tu corazón, te haga una nueva criatura y tengas ahora la perspectiva de Dios acerca de la vida. Y entonces ya no estarás más alejado o alejada de Dios, sino que estarás con Dios, o mejor dicho, Dios estará contigo. Y aquí en el Salmo 27, versículo 1,
dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Es decir, cuando tú estás reconciliado, reconciliada con el más temible de lo existente, que es Dios, ya lo demás pasa a ser secundario y ya no te infundirán el temor ni el miedo que sí deberías de sentir ante Dios no reconciliado. Si estoy con Dios, dice Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya estoy del lado bueno, del lado de la gloria eterna, y por lo tanto sí vendrá la enfermedad, tal vez sí vendrá la escasez, sí vendrán los problemas familiares, sí vendrán las contiendas con los seres humanos, pero Dios está conmigo y por lo tanto estoy del lado del temible y ya todo lo demás que acontezca no me hará daño porque Dios está conmigo. Aunque haya pobreza, peligro, hambre, persecución, todas esas cosas, Dios está conmigo, como el Salmo 23:4 citaba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, el temible, el todopoderoso, estarás conmigo. Termino con lo siguiente, primera carta de Juan, capítulo 4. ¿Te das cuenta entonces que Dios es digno de temor, de reverencia, de respeto? A eso se refiere el temor en la Biblia. No a tenerle miedo en el sentido de que hemos sido reconciliados los que estamos en Cristo, pero aquel que no conoce o no se ha entregado a Jesucristo, no solo debería tener temor o miedo, debería tener pavor, terror, porque Dios es temible y su ira no se apagará por la eternidad. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí la palabra, aunque está traducida como temor, se refiere a este tipo de miedo que yo decía que te lleva a rechazar aquello que consideras peligroso, que tu integridad está en riesgo. A eso se refiere este versículo, 1 Juan 4:18. Si lo vemos en ese sentido, podríamos decir que en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo conlleva castigo y el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que el amor que Dios ha puesto en nosotros ha echado fuera el miedo. Y ya no tenemos el miedo de aproximarnos al Señor de misericordia, ya no tenemos miedo de ir arrepentidos cuando pecamos. Señor, me equivoqué, estuvo mal lo que hice, perdóname. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios está esperando que vayas a Él. Si no lo has hecho, no dejes pasar más tiempo o te enfrentarás al Dios temible, al Dios de la Biblia, no al Dios que a veces nos formamos equivocadamente en nuestra mente, sino el Dios que describe la Biblia, un Dios temible. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Dios te ama y quiere que sí le temas a Él en amor y que no temas a nada ni a nadie, porque Dios está contigo. Solo hay de dos, o está contigo o está contra ti. Y la decisión que tú tomes depende de eso. Y es una decisión que trasciende por la eternidad. Espero haberte transmitido claramente el significado de ir a la eternidad sin Cristo y sufrir el castigo eterno. Al mismo tiempo, la paz y la confianza que nos da el saber que nos hemos reconciliado con el Señor y que nada nos apartará de su amor. Podemos fallar, podemos pecar, podemos equivocarnos, pero si hemos arrepentidos ante Él, restaura el Señor nuestra relación y todo queda atrás. Ponte de pie y vamos a orar.
Mientras invito al grupo de alabanza que pase acá al frente. Hace unos minutos cantábamos este canto, quiero más de ti, habitar en tu presencia. Es algo que nuevamente solamente Dios lo puede hacer si Él te admite. Y es necesario, como cantábamos, es que hay un quebrantamiento. Que Dios derribe todas tus resistencias, todos tus estorbos que has levantado y que lo único que están ocasionando es alejarte de Dios. Pero ya hoy aprendiste que eso no te llevará a nada bueno. Así es que te invito a que cantemos juntos, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi reconoces en esta tarde que no tienes a Jesucristo en tu corazón, que nunca le has hecho una oración para arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Jesucristo, reconocer que Él tomó tu lugar y recibió tu castigo en esa cruz, yo te invito que en esta tarde no dejes pasar esta oportunidad, este llamado que Dios te está haciendo para arrepentirte de tus pecados. Si esa es tu condición, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Con todo tu corazón expresa lo siguiente: Señor, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo reconozco que Jesucristo recibió mi castigo, el castigo que yo merecía. Hoy te pido perdón, Señor, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que entres a mi vida, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que soy.
quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios temible, merecedor de todo respeto, de toda honra. Para ti, Señor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.